Villagrán, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchísimo gusto, Amelia. Mucho gusto. Conocerte. Bueno, sí te había visto en medios, pero... Pero ahora me ves en entero. Ahora te veo guapísima. Muchísimas gracias, qué linda. Igualmente. Doctora, ¿qué hace una patóloga? ¿Qué estudia la patología? Fíjate que la patología es una rama muy interesante de la medicina, así como están las áreas clínicas que corresponderían a medicina interna y todas sus ramas, las áreas quirúrgicas, sí. Hay áreas de diagnóstico, ¿no? Las áreas de diagnóstico son la radiología, la anatomía patológica, los estudios de laboratorio, pero dentro de la medicina la anatomía patológica es el área más certera, ¿no? Dice una frase, Dios guía la mente del patólogo para que el patólogo guíe la mano del cirujano, ¿no? Entonces con esto te das una idea de lo que nosotros hacemos. Pero ¿sabes una cosa? Fíjate que es el área más anónima. Uh-huh. Sí, somos los más anónimos de la medicina porque nadie sabe de nosotros. Y hablas de un patólogo y dices, no, pues te lo imaginas en ultratumba, te lo imaginas como el conde Pátula, ¿no? Pero no, tampoco tiene nada que ver con eso, ¿no? Hacemos desde las autopsias, o sea, y desde los diagnósticos más pequeños, por ejemplo, una biopsia de un tumor de sistema nervioso, nosotros le ponemos nombre y apellido. Uh-huh. Muchas veces identificamos, de acuerdo a la historia clínica, todos los factores de riesgo. Okay. Que llevan para desarrollarla, ¿no? Entonces, es bien importante nosotros hacer ese diagnóstico, ponerle nombre y apellido a esas células. Cada célula tiene una morfología que cambia en cada tipo de enfermedad. Desde una enfermedad infecciosa hasta una enfermedad neoplásica. ¿Qué quiero decir con neoplásico? Bueno, para la gente, pues todos los tumores, ¿no? Entonces, nosotros estudiamos y analizamos muy minuciosamente las células desde su morfología, sí, para emitir un diagnóstico y que puedan recibir un tratamiento. Pero tiene mucho campo de acción, porque efectivamente yo decía, un patólogo es el que te dice si lo que te quitaron es benigno o maligno y ya tan. Y no. O sea, sí les tenemos como el miedito a ver qué dice patología, porque es como el susto. Yo les digo, detrás de cada laminilla hay un desesperado paciente. Sí. Entonces, cada laminilla la tenemos que tratar con mucho cariño, con mucho cuidado, cada tejido lo tenemos que tratar así. Claro. Porque hay un paciente que está desesperado queriendo saber qué tiene. Y toda la familia. Ya llegó el resultado, ya tiene el resultado de patología. Sí, ahorita tengo un caso que me dice, doctora, sentimos mucha confianza con usted, es rarísimo que nosotros demos la cara al familiar, porque generalmente es el familiar, ¿sí? Porque el paciente muchas veces está hospitalizado y vemos, como dices, el campo de acción es muy amplio. Yo tengo que ver con todas las áreas de la medicina. El patólogo tiene que ver con traumatología, si hay un tumor de hueso, ¿no? Si hay una lesión en el hueso, que también puede ser infecciosa. Tienes que ver con neurocirugía, tienes que ver con medicina interna, tienes que ver con infectología, si el proceso es infeccioso. Hasta con el difunto, si hacen hasta autopsia, con el difunto, pues, sí. ¿También? ¿Y qué tipo de autopsias? Es bien importante ahí recalcarlo, ¿no? Hacemos las autopsias del difunto que muere en el hospital. Sí, el que muere en la calle no la podemos hacer porque ahí se convierte en un tema legal. Ya el forense, ya y entre todo el forense este y todo este raro. Sí, pero cuando hay una controversia en el diagnóstico, es decir, que el doctor fulano dice esto, el doctor sutano, y no podemos integrar un diagnóstico, es cuando es útil hacer la autopsia. Es para saber de qué murió. Es para saber y determinar la causa de la muerte. Y les digo que hacer una autopsia o una necropsia, que también es ambos términos son correctos. Esta terminología, pues bueno, la seguimos utilizando, pero es para determinar la causa y es un libro abierto para todos los que estamos haciendo una residencia médica. Por ejemplo, los alumnos de medicina, un cadáver es un libro abierto, ¿sí? Porque en él podemos encontrar muchísimos hallazgos, hacer correlación y finalmente es de donde se creó la medicina. ¿Cuál es la herramienta del patólogo? El microscopio. Uh-huh. Y ahí se creó, claro, abriendo cadáveres. Ahí se creó. Para ver y así estudiaban y anatomía la aprendieron, saber qué tiene adentro el ser humano. Sí. Hay un libro. Aparte esto es de lo más interesante. Sí, claro. Y es bellísimo además en el tema de la historia de la medicina. ¿A qué época nos remontamos cuando aquellos abrieron los? Fíjate que era prohibido y entonces. Era prohibido y hay un libro que se llama El Médico de Noah Gordon que está padrísimo. Entonces ahí los abrían, pero era de una manera muy empírica y empezaron a analizar. Hablando ya de los tejidos y si nos vamos un poquito a la historia, hay etapas. La etapa premicroscópica donde participan Aristóteles,
hablan de agua, tierra, fuego, aire. Y les digo a mis alumnos, porque también soy profesora de la Facultad de Medicina, qué maravilla, que es bien interesante y es padrísimo cómo ellos correlacionaban, ¿sí? Y cómo surgen las palabras, la etimología de la etimología. Si el paciente se ponía amarillo, lo relacionaban con la bilis, amargo, y de ahí se generó el término, por ejemplo, amarillo, ¿no? ¡Ay, entonces, qué maravilla! Es padrísimo. Y antes del microscopio, ¿sí? Pues correlacionaban todo, decían los 4 elementos: agua, tierra, fuego, aire. La sangre, la bilis, sí, el humor negro y el humor amarillo, ¿no? Ellos lo veían así la enfermedad, ¿no? Ya posteriormente, ya en la etapa microscópica, pues bueno, están los hermanos Janssen y de Aristóteles a la etapa microscópica pasaron ¿cuántos siglos? No, pues muchísimo, porque ya la etapa microscópica ya fue como por los 1500, 1600 que empieza Anton van Leeuwenhoek con los primeros microscopios, que eran unos tubos, bueno, él sí ya le dio un poquito más de aumentos, pero por ejemplo los hermanos Janssen, que en realidad no eran hermanos, eran padre e hijo, ¿no? Es otra historia que podríamos platicar padrísimo. Bueno, lo que aprendemos aquí. Pero la verdad está padrísimo, y de ahí se fueron creando varios autores que hicieron muchísimas descripciones y que crearon la histología. ¿Qué es la histología? La histología es el estudio normal de los tejidos. ¿Qué es la patología? Es el estudio de estos tejidos, pero ahora ya enfermos, ¿sí? Y los cambios morfológicos que causa cada uno de estas enfermedades en estos tejidos. O sea, tú analizas tejidos enfermos, no sabemos qué nombre va a tener el tejido hasta que tú lo analizas después microscópicamente y con tus láminas y todo lo que haces, pero son enfermos. Nunca llega a un patólogo un tejido sano, no tendría como por qué. Algunas veces no tendría como por qué, pero por ejemplo, algunas veces un paciente que es rarísimo trae un dolor y por eso es importante. ¿Y para qué me analizan el apéndice si ya sé que tengo apendicitis? ¿No? Traes el cuadro clínico de un dolor apendicular, pero si eres mujer, pues puede ser un dolor también del ovario. Y ahí te quitan el apéndice y lo veo normal. Puede ser que encuentre un hallazgo normal. Pero a lo mejor el que estaba dando lata es el ovario, entonces habrá que seguir buscándole al ovario. Estudiándole a la paciente en el ovario, un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, el dolor abdominal, pues puede ser. Por eso hay que estudiar bien el dolor abdominal, es delicado, ¿no? Y ahí entra otra vez la parte clínica, por eso te digo, tenemos que ver con todos, ¿no? Y un dolor abdominal, alguna vez escuché que puede confundirse un infarto, o sea, que es infarto y se confunde con un dolor abdominal, que me duele aquí, me sube y... Sí, porque puede ser un dolor a nivel epigástrico, entonces puede llegar a confundirse. O sea, ¿qué aguas con los dolores abdominales? No los dolores abdominales, pero... sí, son delicados y lo ideal es no tomar analgesia, ¿no? Entonces, te digo, tenemos que ver con todas las líneas de la medicina. Esto de no tomar analgesia, es lo mismo analgesia que analgésico. Sí. Esto de no tomarlos... tenemos muy mala costumbre, me parece que tendríamos que cambiar un poco los hábitos porque, ay, me duele el estómago, hasta decimos, ¿qué me tomaré? Ay, mira, yo te recomiendo, tómate esto y te dan el nombre o te dan la pastillita porque es buenísima. ¿Qué pasa si me estoy tomando un analgésico que me va a adormecer el dolor, pero no sabemos qué es lo que está abajo, nomás te tapa la olla que está hirviendo abajo? ¿Qué puede llegar a suceder? Por ejemplo, en una apendicitis o... evolución... Cálculos en los riñones, no sé. La evolución natural de la enfermedad va a seguir. La analgesia lo único que va a hacer enmascarar el cuadro. ¿Sí? Entonces, vamos a enmascarar este cuadro, pero la evolución natural de la enfermedad va a seguir y ese dolor apendicular que tenías se va a transformar en una ruptura apendicular, ¿sí? Ese infiltrado inflamatorio va a seguir haciendo lo suyo. La inflamación es algo increíble. La inflamación te ayuda a protegerte, pero si esta se descontrola te puede afectar, ¿sí? Entonces puede afectar tus epitelios y se convierte en una conducta patológica. A ver, hablemos del apéndice. Se inflama. Se inflama. ¿Se inflama el apéndice? Claro, se inflama. Y esta inflamación puede ser por la impactación de lo que se llama un fecalito, que nosotros demostramos también en histopatología. Es de los diagnósticos más sencillos que nosotros tenemos. Dices, bueno, una apendicitis, pero hay que analizarla bien, porque podemos encontrar muchas veces neoplasias como carcinomas, o que la entidad sea distinta. Que me suena a cáncer esto. A cáncer, Puede haber cáncer en el apéndice, sí lo puede haber.
Por eso es importante analizarla. Puede estar la presencia de este fecalito, que es lo más frecuente que podríamos encontrar. ¿Fecalito es materia fecal? Es materia fecal, ajá. Lito, piedra, ¿no? Entonces se hace como una piedra que se impacta en el apéndice, y esto nos puede llegar a evolucionar a una apendicitis, que es un proceso agudo, ¿sí? No es así como que un proceso crónico, es un proceso agudo. La otra, también puede haber un parásito que se impacte de esa manera, y también puede ser causa de una apendicitis. Entonces puede ser multifactorial. Lo más frecuente sería la presencia de un fecalito. ¿Por qué a algunos se les impacta el fecalito y a otros no? ¿Por qué hay familias? Pues, ¿Tiene que ver la herencia? De riesgo, puede haber también, lo asocian un poquito más a un tránsito intestinal lento, ¿no? Entonces, lo asocian un poco más a eso. ¿Tiene que ver con lo que comió el paciente? No, anteriormente decía, no, es que se comió una semilla, ¿habías escuchado eso, no? Sí, que las semillas tapaban. Pero en general no puede ser por algún tránsito porque intestinal. Porque el apéndice es como el dedito al final del intestino. Así es. Entonces se tapa aquí y esto es lo que se inflama. Es un dedito al final de una porción del intestino que se llama ciego, por eso se llama apéndice secal. Ajá. Entonces, eso me lo explicó una vez un doctor, porque le dije, pero ¿por qué se viene a inflamar esto? Y además, ¿por qué lo tenemos ahí si no sirve para nada? Bueno, no sirve. El apéndice es un tejido linfoide que tiene su función en cierta etapa de la infancia, pero posteriormente involuciona y ya no. No sería como cualquier otro fragmento de tejido linfoide que tienes en la economía de tu organismo. Y te lo quitan y no pasa nada. Te lo si es a quitan tiempo, y no pasa nada. Ya nos quedamos con el apéndice, pero no. Pero bueno, el tema es patología. Pero bueno, es un área de la patología. Claro. Si tú me hablas de un tumor de hueso, de un sarcoma extraesquelético, de un tumor de tejidos blandos, claro que pues ahí también tenemos que intervenir nosotros. Dices, Dios guía la mente del patólogo para que el patólogo guíe la mano del cirujano. ¿Esto en qué momento ocurre? Bueno, esto va a ocurrir en el momento en el que el patólogo entra a quirófano. ¿Y para qué entra a quirófano un patólogo? Un patólogo entra a quirófano para ayudar a determinar una conducta quirúrgica. Es decir, va a entrar una paciente porque tiene un tumor en la matriz, ¿no? Tiene un tumor en la matriz en una parte del endometrio o tiene un tumor en el ovario. Y si el patólogo dice, es tumor, pues bueno, ahí la cirugía cambia radicalmente. Si el patólogo en ese momento dice que es tumor, se determina una conducta quirúrgica y este es el objetivo principal de que el patólogo entre también al quirófano. Me acabo de enterar que el patólogo entra al quirófano. Claro, porque, puede entrar al quirófano. Perdón, pero sí, yo creía que, bueno, creo que es como el héroe anónimo, porque ni conocemos al patólogo. El resultado de la patología te lo da el cirujano o el médico que te está tratando. Y es el que se lleva la medalla. Además, reclama tus derechos. Y sabes una cosa, nosotros tenemos un estrés muy, muy cañón. Claro. Porque no podemos dar un diagnóstico erróneo. Tenemos que ser certeros en nuestro diagnóstico, tenemos que ponerle nombre y apellido y utilizar además de herramientas diagnósticas para que el paciente pueda recibir un tratamiento adecuado. Es decir, hacer estudios de inmunohistoquímica, biología molecular, porque ya hay algo que se llama terapia blanco-molecular. Entonces, dentro de estas terapias blanco-molecular y dentro de estos estudios muy avanzados, yo creo que la patología es la parte más, no porque yo sea patóloga, pero te puedo decir que es la parte más completa, más íntegra de la medicina, ¿no? Y la parte también del área de la investigación, porque nosotros también somos, pues, investigadores, tenemos que investigar un diagnóstico. ¿Sí? Mira nada más, qué gusto conocer a una patóloga en vivo y a todo color. Bueno, también vemos el Papá Nicolau, Desde el Papá Nicolau lo vemos nosotros. O sea, todo lo que mandan a analizar. Todo. Y les digo que Papá Nicolau, pues bueno, es el nombre incorrecto porque es la tinción de Papá Nicolau y ahí vamos otra vez con la historia. ¿Cuál es el nombre correcto? Citología cervicovaginal. Pero ¿por qué se llama? Voy a ir a la citología cervicovaginal. ¿Y por qué se llama así Papá Nicolau? Porque George Papá Nicolau, que es un ícono médico estadounidense, fue el primero. Él creó esa tinción, ¿sí? De hecho, o sea que se tiñe con unos colorantes que él creó y que él capacitó a ciertas personas que son los citotecnólogos, porque nosotros no nos daríamos abasto en ver tantos Papá Nicolaos, entonces creó a los citotecnólogos, ¿sí? Creó esa carrera técnica. Entonces los citotecnólogos tienen la función de ver nada más estas células, de darles un valor no cuantitativo, ¿no? Sino de
cualitativo, ven ciertas cualidades, ciertas características en las células, ¿sí? Para determinar si hay virus del papiloma humano, pero detrás de todas estas lesiones positivas está un patólogo que confirma el diagnóstico, ¿sí? Qué interesante, Yamina Villagrán, te voy a volver a invitar si me haces favor y el honor de venir para que nos expliques más y que aprendamos más de historia de la medicina, que a veces decimos nombres y cosas y no tenemos ni idea ni de dónde salió ni por qué. Pero ¿en dónde te encontramos? A ti no te llaman así, quiero una cita con el patólogo. Te encuentro con todos los médicos, yo creo. Me encuentras con todos los médicos. O en tus redes o alguien que quiera ponerse en contacto. Estoy como Yamina Villagrán, también me encuentras en la Universidad Autónoma de Querétaro. Mis alumnos les mando un abrazo porque aparte soy su madrina de generación. ¡Ay, oye, qué la foto, hermosos! Estoy súper orgullosa de ellos y los felicito aquí. Pues felicitaciones aquí ya para tenemos, todos ya ellos. tenemos nuevos médicos que son excelentes además. Qué bueno. Ahí estoy en la mañana en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahorita me salí un poquito porque estoy de 7 a 11 de la mañana. Y después va a estar en todos lados. Estoy en el Hospital San José, en el 2º piso. También ahí me puedes encontrar, de la Torre 1. Y en tus redes como Yamina Villagrán. Yamina Villagrán, así estoy. Muchísimas gracias, Yamina, de verdad, un gusto enorme conocerte y platicar contigo. Súper interesante. Gracias. Gracias por la invitación, de verdad. Me encantaría que aprendieran más de patología y cuando quieran, nosotros también aquí puedo estar. Aquí, perfecto. Felicidades a todos los alumnos que hoy se ponen ya la torre. Claro, hoy es la foto, pero ya están a nada de salir. Ya están a punto, un paso. Vamos a un corte. Está usted aquí en Confianza.